Muy buenas amigos de YouTube, bienvenidos de nuevo al canal, bienvenidos a un video del nuevo juego FPS de Tencent Games, que vas a poder tener la oportunidad de probarlo. Quería hacer este video porque mucha gente me ha preguntado este juego nuevo que va a estar sacando actualmente, pues Tencent Games. Es un juego que va a ser FPS y van a hacer las primeras pruebas exactamente en noviembre. Y para tener la oportunidad de disfrutarlo, pues aquí te lo traigo de la mejor manera posible. El juego se llama Project RS, básicamente ese no va a ser el nombre final, es el nombre del proyecto que está actualmente del juego. Ya saben lo típico cuando tienes un juego estable de proyecto, o sea, ya saben, como pasó con Warzone Mobile, que se llamaba Project Aurora, y pues ya sabíamos que era Warzone Mobile. Este se llama Project RS, es un FPS de Tencent Games y es una beta. Lo que están viendo en pantalla son alrededor de 25 segundos de lo que nos pudieron mostrar la gente de Tencent, o sea, básicamente una preview, un tráiler oficial o teaser, como quieran decirle. Y pues este juego lo puedes probar, todo lo tienes en el comentario fijado, que es una encuesta para tener la oportunidad de poder optar a jugar la beta. Te van a pedir tu Discord, tu correo, quién es tu referencia. En la referencia pones el nombre de mi canal, si no es mucha molestia, ya que pues si estás viendo este video es porque soy tu referencia. Y pues para que tengas la oportunidad de jugarlo. Ahora, hay que comentar algo muy importante. Si eres de PC, si eres de móvil o de consola, igual no te preocupes porque este juego va a estar llegando para móvil y para consola. El juego, la primera fase beta que vamos a tener, va a ser actualmente con lo que es PC. Sí, o sea, va a ser PC, estará empezando el 3 de noviembre al, si no estoy mal, 7 de noviembre. Van a ser 4 días de beta para poder probarlo este FPS. Lamentablemente no vamos a poder pues demostrarlo porque tiene NDA, o sea, básicamente no se puede mostrar el juego, solo se puede probar. Pues imagino que se va a filtrar alguna que otra cosita, pero bueno, las cosas como son. Y es que, como lo dice actualmente la versión en español de esta encuesta del juego FPS de Tencent, y es que lo están comentando de esta manera: ¿Eres un gamer? Esta activación es para ti. Estamos buscando jugadores que les guste los juegos FPS, shooters, o sea, PvP. No es un Battle Royale, ya para que lo sepan. Para unirse a la beta para el nuevo FPS desarrollado por Tencent Games. Este será un juego de PC. Y en la misma encuesta te pide y te dice qué juegos, o sea, en qué plataformas juegas tú, ya sea móvil, ya sea consola o PC. Porque este juego está también planeado para salir para móvil, no solo para PC, para que lo sepan. Ok. Los creadores de contenido que participan en esta beta tendrán prioridad para futuras colaboraciones. Eso está bueno para la gente que quiera crear contenido del juego. El 28 de octubre en nuestro servidor de Discord estaremos invitándolos a unirse al servidor de Discord de la prueba beta privada para dar inicio a la prueba el día 3 de noviembre. Luego de eso se darán 5 días para que pruebes este nuevo juego y tener contacto directo con los desarrolladores para ayudarles con sus opiniones sobre el juego. Van a haber también eventos y recompensas en metálico. Puedes compartir este formulario con otros jugadores y creadores de contenido. Cualquier otro enlace que sea enviado a ustedes no puede ser compartido. Transmisiones del juego durante la prueba beta están prohibidas porque tiene NDA. Y pues los requisitos es que sí, se puede jugar en Latinoamérica y en Norteamérica sin problema alguno. Y pues ahí te dice las especificaciones que van a pedir mínimamente y recomendadas. Así que me parece perfecto. Ustedes lo que deben hacer solo es obviamente llenar el formulario que estará en el comentario fijado tal cual. Y en el apartado donde dice quién es su referencia, pongan el nombre de mi persona si es posible, o el nombre del canal, mejor dicho, Destro32, y tal cual ahí tendrán su formulario hecho y derecho. Este incentivo que nos han dado completamente los desarrolladores oficialmente es para visualizar el shooter que quieren hacer. Es un shooter mediáticamente futurista, es un PvP y veremos qué tal sale completamente todo. Si me preguntan, yo le miro aires de Destiny con un poquito de los Call of Duty futuristas como el Advance o el Black Ops 3. Así que bueno, vamos a ver qué tal que se cuece. Y sí, es PvP, o sea, es un multijugador, no es un Battle Royale. No sé si vayan a meter un Battle Royale a futuro, pero para la gente que quiera probar algo nuevo, pues aquí tienen este nuevo juego llamado Project RS. Un nuevo juego FPS de parte de Tencent Games, el cual puedes tener la optancia de tener en beta de buena manera. Ok, pues hablemos a detalle. Como ustedes saben, hemos tenido varios juegos de Tencent a lo largo. Hemos tenido el Apex, tenemos el Arena. Creo que si no estoy mal, Level Infinite está ayudando a The Division. Y Rainbow Six creo que no lo está ayudando Level Infinite, pero sería bueno que lo ayudara. Y Level Infinite es una de las desarrolladoras al día de hoy de Tencent Games, uno de los asociados, y siempre utilizan el motor gráfico de Lightspeed en Quantum Studios. Y según tengo entendido, el motor gráfico que se utilizará acá será el Unreal Engine
4.5. Así que no está mal, es un FPS muy bueno, así que con esos gráficos. Y yo te lo digo bien, y es que lo comentaba en el video del regreso de Apex. Y es que, para serles sincero, el Apex ya estaba listo, literalmente. En la última actualización demostraron que el juego ya estaba listo, pero lamentablemente salió con esa actualización y el juego tenía futuro. Lamentablemente, y lo he comentado muchas veces, siento de que lo mejor fue dejar la primera persona completamente permanente y quitar la tercera persona de un juego como lo que era Apex, porque divides a la comunidad. Y segundo, pues lo que pasó seriamente con este juego de Tencent es que el juego lamentablemente se metió mucho respawn y pues terminó siendo un fracaso. Ahora, la monetización de Tencent sabemos que es una de las peores de todo el contenido audiovisual que hemos visto, tal cual. Pero tenemos entendido de que los juegos son juegazos. Y pasó con Apex. Apex es un juego de Tencent hecho por Lightspeed Studios con colaboración con Respawn Entertainment. Entonces veremos si también sale a cuenta de este nuevo FPS que van a querer hacer. Un Project RS. Si se han fijado, últimamente Tencent Games está sacando juegazos muy buenos. El último de ellos que ha salido oficial, que ha salido global, que no está en fase beta, es el Arena. El Arena es un juegazo. Lamentablemente, en la comunidad hispanohablante estamos acostumbrados a juegos más frenéticos. Que más a los tácticos. Estamos de acuerdo en ello. La comunidad angloparlante sí está acostumbrada mucho a los juegos tácticos. En el caso de nosotros estamos más acostumbrados a los juegos más frenéticos, como lo que es un Call of Duty, como lo que es incluso un Battlefield, incluso como lo que es un Apex, o en otros tipos de juegos más frenéticos incluso. Veremos si el Project RS termina siendo como un Apex, pero mucho mejor, con un sistema de pues multijugador y demás. Lo asimilo de esta manera porque las armas me dan un ámbito pues futurista que tenemos al día de hoy en muchos dispositivos tal cual. Entonces vamos a ver qué se cuece conforme a todo esto. Bueno, le tengo fe a todos los juegos de Tencent. Como siempre digo, lamentablemente es la monetización que le meten a estos juegos, que es excesivamente muy cara. No es como el típico, ok, un lote, listo. No, te meten loot boxes y te meten ruletas. Pero fuera de eso siempre son juegazos. O sea, lo bueno es que son gratuitos, se pueden jugar, pero el tema de monetización, los pases de batalla siempre son baratos, pero si hablamos de tema skins fuera de pases de batalla, siempre terminan siendo carísimos. Y pues esperemos de que supere las expectativas y que no pase como Apex Legends, que yo siempre pongo este ejemplo. Apex Legends era juegazo en su última actualización, lamentablemente llegó muy tarde con las últimas actualizaciones y esperemos de que los siguientes juegos de exactamente Tencent Games, ya sean futuristas, parecidos a Call of Duty o incluso de otros ámbitos posibles, pues terminen siendo juegazos, como lo que pasó con Arena. O sea, Arena es un juegazo, tiene 4,5 y tiene más de, creo que 50 millones de descargas ya. Y es un juegazo al día de hoy. Y me parece perfecto comentarlo de esta manera posible. En fin, por si querías y tenías las dudas exactamente del Project RS, pues aquí te las he tirado todas. Es un FPS, se podrá probar del 1 de noviembre al... no, perdón, del 3 de noviembre al 7 de noviembre se va a poder probar de las 8 pm a las 11 pm, según lo que estoy visualizando acá. Y por lo menos 3 días tienes que jugar si quieres estar en cuenta para futuras actualizaciones del juego. El juego estará llegando también para móviles y para consolas. Y pues te recomiendo que vayas a hacer obviamente la encuesta y pongas mi nombre oficialmente como tu referencia para que todo te salga bien y siempre te estén invitando a la gente de Tencent a estas pruebas de nuevos juegos. Habiendo dicho eso, nos vemos en el siguiente video del canal. Muchas gracias por tu apoyo. Adiós.